Hoy les voy a mostrar lo que le pasó a nuestro arbolito de tomate de árbol Ochilto. Miren qué lindo día para estar entre las plantas. Hoy les voy a mostrar lo que le pasó a nuestro árbol de tomate de árbol Ochilto. Y lo que hay que hacer luego de que ocurre algo así. Esta es la temporada número 11 de nuestro tomate de árbol Ochilto. Y ya son 9 las temporadas en que viene frutificando este árbol. El árbol está cargado de frutos. Mire por donde mire, hay frutos colgando. En este momento permanecen camuflados debido al color verde, pero luego, a medida que vayan madurando, van a ir cambiando de color y se van a hacer notar. Hay cualquier cantidad de frutos, increíble. Y lo que se dio es la suma perfecta. Muchos frutos, o sea, mucho peso y una gran tormenta que tuvimos. Así que por acá tenemos el resultado de esa suma. Muchas ramas rotas, muchos frutos por ahí caídos, cientos de frutos. Y acá están las ramas rotas que se han desprendido del árbol. Tenemos dos por acá, acá hay otra más gruesa y acá hay otra mucho más gruesa. Esta es increíble la cantidad de frutos que tiene ahí caídos. Por acá tenemos donde estaba la rama más gruesa agarrada. Así que acá en este sector que teníamos todo cubierto, ahora ha quedado muy descubierto. Se ha producido una verdadera poda natural. Lo que voy a hacer ahora es retirar estas ramas por acá, miren. Las voy a colocar acá en el medio del patio para seleccionar algunos frutos. Y luego les voy a mostrar qué voy a hacer en el árbol. Acá está el resultado de lo que llamo una verdadera poda natural. Una vez un amigo que me visitó me dijo, ¿por qué no podaba el árbol que tengo enfrente? Y le dije, no lo podo porque tenemos solamente 2 arbolitos acá en la huerta y a mí me gusta tener mucha cantidad de frutos porque mediante los frutos hago recetas, muestro en el canal y de esa forma difundo este árbol. Así que tener buena cantidad de frutos me sirve. Pero no podar el árbol y tener mucha cantidad de frutos, o sea, mucho peso en el árbol, y que venga una tormenta como la que vino hace 2 días, de mucho viento, tiene sus riesgos. Y acá está el resultado de correr esos riesgos. Igual no todos los frutos que hay ahí, cientos de frutos, no todos están perdidos. Algunos frutos como estos que ya habían empezado el proceso de maduración en la planta van a continuar madurando, así que algunos de estos los voy a consumir. Este no, pero estos de acá sí, van a madurar y van a estar perfectos para comerlos. Ahora les voy a contar algo muy importante. Esto me lo enseñó una persona que conoce más de árboles que yo y me dijo qué hacer si ocurría algo como esto, que se quiebra una rama del arbolito. Bueno, ahora les cuento qué hacer. Para que no entre ninguna enfermedad por acá, lo que hay que hacer es cubrir esto con tierra húmeda. Una vez que le colocamos la tierra humedecida, ahora vamos a cubrir con una bolsa de color oscuro. Dejamos bien tapada la zona. Bueno, espero que les sirva este video, sobre todo esta parte, qué hacer una vez que sucedió esto de la poda natural. Bueno, me voy a despedir con esta toma que es más linda, la de los frutos que van a madurar. Si todo sale bien
y si no ocurre otra tormenta. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, que eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos. También les pido que se suscriban, que les avisen a los amigos que les pueda gustar esto que hacemos, las plantas, los frutos, las recetas y toda esta locura. Bueno, y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.